Y mire, ahora le quiero presentar una entrevista con Simón Levy, con quien en diferentes momentos de la semana pasada estuvimos revisando el tema de si ha crecido la deuda en México o si no, y por esa razón, pues vamos a platicar directamente con él. Así que, pues vamos a ella. Estamos con Simón Levy justamente para hablar de temas didácticos acerca de la deuda pública, la deuda federal, los tipos de deuda, si hay deudas buenas o malas, si ha crecido o no la deuda del gobierno mexicano y si esto se debe a factores externos o a factores internos. Mi querido Simón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gustazo tenerte en Sin Censura Internacional. Un placer, un privilegio, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo, pues no solamente en México, me imagino que en Estados Unidos y en otras partes desde donde yo me encuentro ahora. Muchas gracias, querido Simón. Quiero decirle a la gente primero que pues tienes mucha experiencia en los medios, incluso ya fuiste parte del gobierno, que eres académico también, que hablas chino, eso me tiene muy impresionado, que fuiste ya subsecretario de Turismo por el gobierno mexicano de diciembre del 2018 a mayo del 2019, que además, esto también es importante destacarlo, destacaste por haber establecido la primera empresa mexicana en Beijing, nada sencillo, que también has exportado más de 10 productos a ese país, que fuiste además el primer abogado allá por el año 2005 al que se le permite ejercer como abogado en China. Así es. Wow. Y también fuiste parte del equipo de transición del jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, allá por el año 2012, y que bueno, pues eso te da experiencia tanto en el ámbito de los gobiernos estatales como del gobierno federal. Y oye, y tienes 5 o más libros publicados. Luego te voy a hacer una entrevista para que me digas cómo le haces, porque eso sí verdaderamente me impresionó mucho. Miguel Simón, quiero comentarte, mientras la deuda pública alrededor del mundo se incrementó como una casi regla en 2020 por el tema del COVID-19 y también por falta de estímulos a la economía, en México creció, pero por la depreciación del peso y también por la caída de la economía general. Hay quienes dicen que esta caída o que esta falta de crecimiento económico ya venía antes del COVID, pero las autoridades mexicanas han señalado que es más bien en el contexto del COVID en el que se profundizó como en todos. ¿Qué significa esto? Que México, aún haciendo uso responsable de su deuda, se le aumenta la deuda por cuestiones que no puede controlar, es decir, por externalidades. Primero me da muchas gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas, como te decía, que nos están viendo. Déjame primero partir de un escenario global y de la película completa para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, sepan lo que está pasando en el mundo. A partir, digamos, de los últimos 35 años, el consenso de Washington, lo que es lo que marca el periodo, como se le llama, y no lo es que lo critique yo, así se le llama, es el periodo neoliberal. El consenso de Washington determina un impulso en la política pública de la especulación, del endeudamiento, pero del endeudamiento no para generar productividad, sino para impulsar la política de Wall Street, una política financiera, una política en donde se impulsa en lugar de la productividad económica, de la creación de bienes tecnológicos, la especulación financiera. El resultado de eso, Jesús, lo que significó fue la crisis hipotecaria, la crisis de la primera pandemia de este siglo, en 2008 con el SARS, y ahora la pandemia del COVID. ¿Qué nos trae para las personas que nos están viendo? Datos muy concretos. Con el COVID-19, la deuda global, ya te puedo decir que ya este marzo de 2021 alcanzó ya un récord de 253 billones de dólares. Jesús, 253 billones de dólares. ¿Qué significa esto para las personas que nos están viendo? Es el 322% del PIB global. Eso significa que por cada unidad económica, peso, dólar, que produce una persona, que produce una sociedad y que produce un país, 3.2 veces más se genera de endeudamiento. Esto quiere decir que lo que producimos lo debemos ya en 3 veces más, en esta proporción. ¿Qué
¿Qué más? Desde 1970 es el aumento global de deuda más grande y más rápido en los últimos 70, 80 años. Y de 2020 en adelante, todo el crecimiento hasta en promedio los siguientes 8 años, dependiendo de cómo crezca la economía, ya está hipotecado. Partiendo, digamos, de ese escenario, todos los países prácticamente han tenido un mayor y un menor endeudamiento. La pregunta es, ¿para qué se endeudan y cómo utilizan esa deuda? La pregunta concreta es si México se ha endeudado, y la respuesta al endeudamiento de México, como tú lo acabas de mencionar, obedece exclusivamente a la depreciación del tipo de cambio. No es así. El 68% del crecimiento de la deuda de México respecto de 2019 a 2020, solamente el 68% obedece a esa depreciación de la cual tú hablas. La demás proporción corresponde a que el gobierno de México sí contrató nueva deuda que está autorizada por el Congreso de la Unión, un techo de endeudamiento que autoriza el Congreso de la Unión, y son empréstitos, por ejemplo, que se contrataron a través del Banco Mundial y de la deuda externa. Para las personas que nos están viendo, la deuda pública en términos generales tiene la deuda doméstica, la deuda interna y la deuda externa. Entonces, la respuesta es no solamente hay endeudamiento o creció el endeudamiento, y sí hay deuda, sí aumentó la deuda, fundamentalmente por esto, por la depreciación que acabas de mencionar en un 68%, también porque se contrataron nuevos préstamos, como te lo acabo de mencionar, y ese es, digamos, el primer punto que quiero destacar. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, explicarles también que si una cosa es el endeudamiento que tú adquieres y suscribes deuda, el servicio de la deuda, y otra es cómo se comporta la deuda frente al pastel de la economía. Y eso es cómo se mide el techo o el servicio de la deuda en proporción del Producto Interno Bruto. Si tú tienes un pastel, Jesús, en donde el pastel tiene solamente 8 rebanadas, y de esas 8 rebanadas tú te comes prácticamente 4, pues te quedan otras 4. Pero si tú haces el pastel más grande, esto quiere decir, el pastel es la economía. Si tú haces el pastel más grande, evidentemente de las rebanadas que te comas, tienes todavía un poquito más. ¿Por qué razón? Porque hiciste más pedazos de pastel. Esto significa que cuando un país no crece, lo mismo que el pastel, entonces te vas comiendo, la deuda se va comiendo las rebanadas del pastel, y en consecuencia aumenta la proporción de lo que te estás comiendo, que es la deuda, y entonces sube la proporción de la deuda. Para las personas que ven que, por ejemplo, el año pasado la deuda estaba en 48%, 55%, y ahora vamos a cerrar en 62%, no significa que el gobierno haya acrecentado en esa proporción la deuda. No quiere decir que el gobierno haya creado más deuda o se haya comido más pedazos de pastel. Lo que sucede es que, y esta es la razón fundamental, la más importante, e insisto, para los que me dicen luego que no reconozco y que no digo la verdad, sí hay endeudamiento. Lo que hay que decir y lo que no hay que manipular es que en un contexto de depresión económica donde no hay crecimiento, el pastel no crece, y en proporción los pedazos de pastel que te comes, que es la deuda como tal, sube. Y por esa razón hoy, a 2021, podemos incluso, dependiendo de cómo crezca México, cerrar incluso a niveles del 62 al 65%. Por eso ayer Gabriel Cuadri, lo desmentí. Esto es muy importante, Jesús, porque aprovechan para mentirle a la gente. Y aquí yo hablo sin sesgo ideológico, ¿eh? Yo estoy solamente dándote datos. Yo, en lo particular, escribí un libro, Crecer sin Deuda. Estoy completamente en contra de la deuda. Lo que no puedo permitir es que una persona que conozco en lo personal, como Gabriel Cuadri, se atreva a mentir abiertamente, a decir que México alcanzó un 60% del Producto Interno Bruto
en proporción de la deuda, como lo acabo de explicar, y que eso nunca había sucedido. Le contesté al señor que a mí no me tocó, porque yo no nacía, vivir en la época de López Portillo, pero ahí le mandé una tabla para que vea el tipo y los niveles de endeudamiento que México ha tenido. Esa es la explicación, Jesús. Pues muy generosa de tu parte, y esto pues nos habla de que dos cosas, de que efectivamente México en esta administración por lo menos no está gastando más del techo de deuda que le aprueba el Congreso, pero como bien dices, ante la falta de crecimiento económico, que además lo tenemos en un contexto global, pues en esta interdependencia compleja en la que nos vamos envueltos, porque todo está concatenado, pues México no es la excepción. Estimado Simón, mucho se habla y la gente me ha preguntado de que cuando decimos los países se endeudan, la deuda global creció, ¿quiénes son los acreedores? O sea, porque sabemos quiénes se endeudan, pero ¿quiénes son los que prestan el dinero normalmente, habitualmente? Mira, esta es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son principalmente? Nomás te quiero comentar otra cosa más de dónde se origina también la confusión y cómo utilizan, digamos, el golpeteo político, ¿no? Una de las promesas de campaña y de la política pública del presidente López Obrador es crecer sin deuda, no generar endeudamiento, ¿correcto? Entonces, digamos, quienes nos endeudaron realmente en el pasado, son los primeros ya en la fila escrupulosamente de estar. Y qué bueno que ahora den recetas de cómo no endeudarse y de cómo apalancar deuda productiva. Pero lo que yo creo que debería de manejarse, por ejemplo, en temas de la Secretaría de Hacienda, es justamente subrayar de manera muy clara que no es que el gobierno no suscriba deuda, porque eso es imposible, sino claro, primero, cómo se utiliza la deuda, segundo, que no suscribes más deuda de lo que el techo de endeudamiento que se está generando, y decir con toda claridad que sí se está generando, se está contratando nueva deuda, y en función de esto, bueno, lo más importante de todo es ¿para qué sirve la deuda? Al final de cuentas, esa es la pregunta más importante, porque es lo que te dice si la deuda se vuelve en palanca de desarrollo o se transforma en algo muy importante que a la gente nunca se le debe de olvidar, Jesús, que es lo que pasó con el Fobaproa, en donde las deudas públicas se convirtieron en negocios privados. Esto es muy, muy, muy importante. Te voy a contestar la pregunta y si me permites luego quiero hacerte otra acotación porque se hizo también una dinámica en Twitter muy, muy manipulada y muy cruenta. Pero la respuesta es, en términos generales hay, digamos, el público en general puede comprar bonos de deuda, personas públicas, personas privadas, personas morales, normalmente los fondos soberanos, digamos, los grandes intermediarios que son quienes prestan esta deuda, son las instituciones financieras multilaterales como es el Fondo Monetario Internacional. Nomás para darte el dato, de los 189 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, gracias al COVID, de los 189, Jesús, 100 se endeudaron. Para que tengas una idea, la deuda de Argentina hoy, suscrita con el Fondo Monetario Internacional, equivale al 90% de su Producto Interno Bruto. O sea, el 90% de todo lo que produce Argentina ya está hipotecado, también para los que me dicen que hay libre mercado. La deuda de Japón, por ejemplo, al 235%, o la de Italia al 156%. Esa es la respuesta.